Estamos acá con la gente de Brigada Digital en Medellín y Juan David Correa, el amigo Angel Five, la señorita Elisa y también nos acompaña Katy Restrepo. Juan David, cuéntanos en qué consiste Brigada Digital. Bueno, mira, la Brigada Digital es digamos, como un movimiento que está creando de gente que tiene habilidades digitales, que tiene compromiso social, y que nos dimos cuenta que es muy importante que esta gente trabaje con comunidad y que empiece a generar proyectos de impacto social. Y esto pues, la historia yo las quiero contar, pues digo cómo nació y todo el cuento de ustedes y de dónde viene pues el tema. O sea, esto es un proceso de conexión de ideas y experiencias básicamente. Nos gusta mucho lo que habla este señor Srinky sobre el tema del excedente cognitivo, y es que en este momento hay mucho tiempo libre en la sociedad y hay ocio digital, y la gente utiliza esta tecnología y la generosidad pues para generar valor. Pueden haber dos, o sea, estos expresan una capacidad de voluntariado tan grande que está viendo ahorita a nivel mundial. Siempre ha existido, pero ahorita está muy expresado en todo lo que son redes sociales, en todo lo que es nuevas tecnologías, y eso ha creado como un nuevo espacio para el voluntariado, y mucha gente quiere contribuir y colaborar. Y lo interesante de esa propuesta es que ese excedente cognitivo, ese tiempo libre más tecnología, se puede emplear para generar un valor comunal, que es un valor que básicamente impacta a grupos pequeños de personas, o un valor cívico, que es un valor que impacta a toda la sociedad. Entonces, ese es un planteamiento que nos parece fundamental en el tema de la brigada. ¿Por qué? Porque también este hombre dice que las organizaciones diseñadas a esa cultura de la generosidad pueden lograr efectos increíbles sin tanta carga contractual. Es algo muy importante porque hay problemas muy grandes en la sociedad que no pueden ser asumidos por las maneras tradicionales de actuar. Una de las maneras tradicionales es papá gobierno, solucióneme todo. Y eso no es así, sobre todo en temas que tienen que ver, en el caso particular nosotros somos el Escuadrón Red Salvavidas, que es un escuadrón que busca cómo utilizamos las tecnologías para salvar vidas. Y en eso, aunque el gobierno supuestamente tiene responsabilidades, tenemos que actuar como sociedad y tenemos que actuar como individuos empoderados por las tecnologías para que eso sea realmente cierto. Bueno, voy a pasar un poquitico acá. Entonces, una experiencia que demostró todo el cuento pues, de esta generación de valor fue una simulación digital un simulacro de terremoto que se hizo en Bogotá el año 2010, que se llamó CIMEX Bogotá. Esto estuvo, digamos que liderado por OCHA, Naciones Unidas, y era una simulación que quería que los bomberos de acá, de Bogotá, estuvieran certificados en unas guías que llaman las guías NISARAC, que es un grupo especializado pues, en temas de búsqueda y rescate. Entonces, en ese evento tuvimos la oportunidad de hacer un enlace con una comunidad internacional que se llama Standby Task Force, que son unos voluntarios digitales muy especializados que empezaron a trabajar en todo el tema de mapeo de crisis, y utilizaron esa simulación para empezar a generar protocolos de comunicación, empezar a generar metodologías para trabajo voluntario en red. Entonces nosotros, a partir del trabajo es el grupo temático de manejo de información, que también liderado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, y con USAID, con Crisis Common, con una otra organización que llama y nosotros, Red Salvavidas, estuvimos en una sala de crisis de un organismo de Naciones Unidas que se llama el UNET, que es un organismo de coordinación de temas humanitarios. Empezamos a trabajar pues como mapeo de crisis, empezamos a hacer también enlaces, por ejemplo, con otro organismo especializado que se llama el OSO, que esos supuestamente se hacen cuando hay una catástrofe. Hay un organismo que se llama el OSO, que el on-site es algo así como el centro de operaciones del terreno, y eso ayuda a coordinar operaciones, salvamento de vidas, etc. Y lo importante fue que a partir de ese ejercicio que se hizo, Standby Task Force
logró colocar una serie ya de procedimientos, de tareas, de cosas, de protocolos de comunicación que han sido utilizados de ahí en adelante. O sea, lo utilizaron en Sudán, lo han utilizado en Libia, lo utilizaron en Christchurch, lo han utilizado en muchas de las cosas que vinieron, y que digamos que el punto más alto ha sido lo de Libia, que había sido como ya un ejercicio muy intenso de cómo es una mapa de crisis, y se logró por ese trabajo que hubo acá en Colombia. Este es uno de los líderes que se llama Yaroslav Baluch, y el hombre también estuvo pues presente en todo lo de Haití, y nos decía que Haití nos enseñó que hay que confiar en la multitud, o sea que tenemos que confiar en todo el mundo para solucionar este tipo de problemas. Entonces, y en realidad, perdón que te interrumpa, ¿no? En realidad en Sudamérica hemos hecho muy poco trabajo de mapeo, ¿no? Bastante. O sea, hay comunidades interesantes. Aquí hay una comunidad, por ejemplo, OpenStreetMaps, que es muy activa y que ha hecho trabajo muy interesante en algunas zonas, no en todas las zonas. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Duitama, que es un pueblo en Boyacá, y está súper bien mapeado, y tiene una comunidad muy interesante porque trabajan con niños. Entonces los niños maperos de Duitama, y los niños jugando hacen mapas de la ciudad. Es una cosa espectacular. Lo que lidera Freddy Rivera, perdón. Freddy Rivera, exactamente. Freddy es el que lidera todo ese tema, y son cosas muy interesantes. ¿Se han contactado con gente de Ushahidi? Sí, hay contactos, no tan directos, más bien indirectos, pero sí, hemos hecho algunos contactos con ellos. Conocí a Patrick Meyer. Ya te paso su correo si gustas. Sí. Muy asequible. El hombre es en Santiago, un taller, y él estuvo enseñando. Sí, en el foro este de PDF Latinoamérica. Exactamente, el PDF. Entonces sí, Patrick es uno de los líderes pues, del Standby Task Force, por ejemplo. Esos dos blogs, el primer blog era un post de Patrick Meyer, precisamente. Y todo esto que nos permitió que el 13 de noviembre de 2010, que es una fecha importante para Colombia porque se conmemoró por Dios, se conmemoró la tragedia de Armero, que fue una de las tragedias más complicadas en la historia de Colombia. Y había pues una reunión de la gente pues, del gobierno, del alto gobierno, estaban allá y empezaban a hacer como reflexiones con respecto a la tragedia, y una de las reflexiones que salió fue esta: los radioaficionados juegan papel clave en las situaciones de desastres. Ese fue uno de los planteamientos. Claudia Verdeo en ese momento era asesora del ministerio, y nosotros estuvimos ahí pues también por el contacto con otra amiga que se llama Rosa Cris. Ella nos dijo, tienen que estar porque están preguntando sobre iniciativas de salvamento de vidas, todo el cuento. Y oyendo la conversación pues se nos ocurrió este planteamiento. Ahora los tuiteros pueden ser considerados una nueva generación de radioaficionados. Lanzamos esa idea y es, bueno, listo, ya hay nueva generación, hay gente que está utilizando estas nuevas tecnologías, y hay que empezar a hacer un trabajo con ellos para profesionalizarlo y para ayudar a salvar vidas. Y ese fue como el punto de partida de la Brigada Digital. Ahí fue donde se materializó, donde, hey, esto suena bien, hay que trabajar con voluntarios digitales, hay que empezar a hacer cosas. Y nosotros pues ya desde el Escuadrón Red Salvavidas empezamos pues a hacer ya el primer reto, que fue una evaluación de un SIGPA, es el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Hicimos todo un proyecto para análisis técnico y funcional de la página web a través de voluntarios. Hicimos una solicitud al gobierno nacional que lideraran la cartografía. Eso quedó en veremos, pero fue otro tema que hicimos ahí. Hubo un grupo de Skype yo transcribí la conversación, 183 páginas de conversación durante toda la crisis de las inundaciones, la gente aportando, dando ideas, compartiendo, fue una cosa muy interesante. Hicimos, por ejemplo, uno de los voluntarios más activos, Enrique Salazar, es una persona que sabe mucho de infraestructura y sabe mucho de temas de
se llama continuidad del servicio, y el hombre dice, yo todo ese saber lo quiero compartir, y compartir un documento muy interesante. O sea, se ha empezado a generar una dinámica de compartir información. También tuvimos la oportunidad de estar en las salas de crisis. Daniel Cárdenas, @Mois Consulting, estuvo en las salas de crisis durante diciembre, fue en la sala de crisis como mirando a ver qué pasa y tratando de colaborar temas de información, etcétera, trabajando en temas sectoriales. Y este fue, por ejemplo, también una cosa muy interesante. Alguna vez se me ocurrió utilizar el hashtag de Brigada Digital para lanzar una solicitud de sangre, porque hay una paga que está necesitando sangre. Entonces eso le llegó a mi hermano por BlackBerry, y yo dije, se necesita sangre, esto un bebé para salvar la vida, comuníquenme con él, y se lanzó ese tweet. Y eso fue, inclusive fue un tweet future, o sea, eso empezó, todo el mundo lo empezó a retuitear por toda parte. La gente está ávida de colaborar a salvar vidas, y por ejemplo, a partir de ese tweet se generó lo que se llama el Escuadrón Cruz Roja, que va a trabajar en temas de sensibilización, en temas de donación de sangre, de campañas de donación, también utilizando las tecnologías. Otro de los trabajos que se hizo fue una simulación virtual de terremoto que le hicimos el 10 de febrero, donde la idea era convocar voluntarios y meterlo en un juego de rol. Hicimos todo un guión de un terremoto, y les dijimos, bueno, la interacción de ustedes va a ser en Twitter, y les dimos una capacitación de cómo deberían tuitear en temas de emergencia, y empezamos a hacer pues todo ese trabajo. Y por ejemplo, esto fue lo que hicimos ya para tuitear en situaciones de crisis. Estamos trabajando en temas técnicos también, enseñando a la gente cómo debería hacer una cosa interesante pues en ese tipo de cosas. Y por ejemplo, lo interesante... ¿Puedes regresar al anterior para que enfoque la...? Sí. Lo interesante acá fue que hicimos el ejercicio. Eso, un ejercicio de 7 horas, empezó a las 8 de la mañana, duró hasta las 2 de la tarde, y eso eran 32 mensajes que llegaban, temblor, réplica, pues metiendo a la gente en todo el juego del terremoto, y por Twitter. Y pasó lo que pasó, y después vino Sendai Japón. Entonces muchos de la gente que estaba ahí decía, pues esto de tuitear desde un terremoto no es nada descabellado, realmente está pasando. Y la apuesta de nosotros es que ese tema, hay una información que está generando la comunidad, que tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ella. Y es caótica, es por cantidades impresionantes, y lo que está pasando ahorita es que las salas de crisis no están preparadas para asumir esa información, y se está desperdiciando. Y nosotros con esta puesta en escena también estamos apuntándole a ver qué tenemos que cuadrar en las salas de crisis, para que una sala de crisis también pueda tener esto como una fuente viable de información. ¿Cuántos años hace que no hay un terremoto fuerte en Colombia? Fue como en el 2000, ¿qué fue? No, en el 90 y... No, en el 2000 pasó el de Armenia. Pero de Armenia, exactamente. Fue un terremoto grande acá, o sea, el eje cafetero. Bogotá está súper amenazada de terremoto. Tiene tiene cinco posibles zonas, o sea, posibles focos. 5 fallas. Y hay un estudio, el estudio de los japoneses. Hay 3 estudios de afectación, de posible afectación. El estudio de los japoneses, que es el más pesimista, dice que un terremoto de grandes proporciones puede causar 27.000 muertos y más de 200.000 heridos en Bogotá. O sea, es una cosa dramática. O sea, y el tema de las simulaciones es que vos metes a la gente en un juego de rol, y la gente empieza a ser consciente de muchas vulnerabilidades. Otras personas decían, pues, o sea, el cuento de la energía para los celulares, pues nadie piensa qué hacer. Muchas dicen, pucha, ya voy a comprar ya una batería solar para mis celulares. Ese tipo de cosas se logran a través de este tipo de ejercicios, donde la gente está jugando y está metida en un terremoto, y la gente está estresada, la gente se cansó, la gente soñó con terremotos, una cosa fuerte. Y tienes el otro lado, ¿no? Como sucedió en Chile, ¿no? El terremoto, y hubo gente que, bueno, se cayó las líneas telefónicas. Con un temblor pequeño en Lima también se cayeron las líneas telefónicas.
solo quedó el Twitter. Y hubo gente que asumió, como dices, un rol y siguió tuiteando toda la noche y amaneció y ellos seguían tuiteando despiertos con café y estaban ahí dando información. Sobre todo, una vez la gente empieza, lo primero que empieza la gente es a preguntar, ¿no? Si saben algo de tal pueblito que le han dicho que por ahí está más fuerte, que por ahí está más grave el asunto, ¿no? Y ya pues se empieza a disparar toda la gente por su lado pidiendo, preguntando, y también nosotros nos dando información, ¿no? Estuve en tal sitio, vi, no hay nada, todo está bien. O lo contrario. Por ejemplo, en la guía de tuiteros para situaciones de crisis nosotros trabajamos dos conceptos técnicos ya en temas de emergencia. Hay una escala que se llama hay dos escalas para medir la intensidad de un terremoto. Una se llama la de Richter, que es la conocida, una escala de magnitud de energía, pues es un número, punto, es 7.2, y eso tiene muchas variables, la profundidad, los suelos, una cantidad. Y hay otra escala que es más antigua, se llama Mercalli, que también se llama la escala subjetiva, y es una escala que se mide a partir de observación de la gente. Entonces vos estás en qué piso, cómo sentiste, te caíste, no te caíste. Hay una cantidad de observación subjetiva que te permite generar el Mercalli, y el Mercalli, los expertos dicen que es mucho más útil a la hora de definir acciones de salvamento y el Mercalli es un mapa, o sea, no es, vos en un terremoto puedes tener varios Mercallis, son como mapas de calor, de distribución pues, de años. Y nosotros queríamos trabajar de cómo le podemos decir a la gente, tuitee de esta manera, y eso nos puede ayudar a construir un mercado. Y son cosas que hay que empezar a explorar porque la tecnología está. Y ese oficio que os decía, el tuitero que quedó, era el mismo oficio que hacía el radioaficionado 20, 30 años atrás con su radio, y arranque. Yo estoy muy cercano a eso porque mi papá fue radioaficionado, y cuando hubo otro terremoto fuerte acá, uno de Popayán, por la década del 80, abajo en el sur, y papá con el radio, y eso era información, va bien, y pasó lo mismo también a Armero, todo. Y ahora mucha gente puede hacer esa misma labor de prepararse, de utilizar estas herramientas para ayudar a salvar vidas. Esa es la apuesta del Escuadrón Red Salvavidas. También hemos colaborado con Colombia Humanitaria, ayudando a hacer plataformas, etcétera. Bueno, hemos sido controversiales también en algún momento, y lanzamos esto que teníamos que reflexionar sobre la brigada digital. Hicimos una propuesta en una reunión, y esa reunión se concretó. Han habido nuevos espacios de interacción. Este es muy interesante, un Conbore que también lo abro.